Tema 3: metodologías para proyectos de ciencia de datos. Voy a comenzar presentando KDD, un proceso de descubrimiento de conocimiento que ha sido el, el esquema clásico para guiar lo que son los trabajos, particularmente del tema de minería de datos. KDD parte con la definición de un problema que después requiere de la comprensión tanto del problema mismo, ¿verdad? Como también de los datos, tanto presentes, los datos que se van a requerir, y a partir de esto se hace a posterior un trabajo de recolectar o extraer de los datos fuentes aquello que es necesario para la resolución del problema en estudio. Posteriormente se hace un trabajo de procesamiento, ¿ya? Esto significa, por ejemplo, trabajar con alguna muestra de los datos, reducir la dimensionalidad. Por otro lado, resolver posibles problemas asociados con la calidad de los datos, los formatos o la discretización. Por ejemplo, pasar la fecha de nacimiento a rangos etarios. Después de haber cumplido con esta etapa de preprocesamiento, se aplican ya directamente los algoritmos propios de la minería de datos, pudiendo ser descriptivos, por ejemplo, aplicando clustering para identificar grupos de registro con características comunes entre sí diferentes a otros grupos, o pueden ser predictivos como podrían ser algoritmos de clasificación, donde estos grupos ya están definidos, se saben cuáles son las etiquetas, pero me falta determinar de perfilarlo. Como consecuencia de la minería de datos, se tienen patrones, modelos, con los cuales yo puedo describir o predecir para pasar a posterior a una etapa de evaluación e interpretación. Evaluar si el modelo, qué tan preciso es, qué tan confiable es, y además poder interpretarlo para poder introducirlo nuevamente al problema, un problema que dio origen a esta secuencia, para aumentar el conocimiento y finalmente implantarlo. La secuencia es bastante lineal, no implica que tengamos que avanzar sin poder retroceder, pero en su presentación siempre se ha considerado más bien una secuencia. Hay otro esquema, SEDMA, también cuando uno hace revisión de metodologías para proyectos particularmente de minería de datos, SEDMA también aparece como uno de los posibles, pero el cuestionamiento que se le tiene es que entra directamente a trabajar con los datos, hace un trabajo de muestreo, para posteriormente hacer una exploración ya sea visual o bien realizar, por ejemplo, análisis de factores, clustering. La modelización o modelado vendría en dos etapas a posteriori y finalmente se valoriza el modelo que tan bueno, que tan confiable es. Al partir con una muestra de los datos, de alguna forma se deja fuera lo que es la comprensión del negocio, del problema, como lo habla KDD. Entonces hay algunas deficiencias si uno quisiera centrarse solo en los datos y ver si realmente se está resolviendo un problema del negocio o no con este trabajo. CRIS ha sido la guía de referencia que se ha utilizado más en el desarrollo de proyectos de este tipo. Comienza efectivamente con una comprensión del negocio, entre determinar cuáles serían sus necesidades, los objetivos, para después guiar el trabajo con los datos en función de esto. En la comprensión de los datos se puede hacer un análisis exploratorio, entre otros, un análisis visual, para establecer más o menos un rayado de cancha de los datos con los cuales se tiene disponibilidad y por lo tanto avanzar a posterior en una preparación que considera cómo dejarlos listos para aplicarlos a un algoritmo, ¿ya? De repente los datos vienen en un continuo que no es tan manejable y a lo mejor hay que trabajar con rangos. Los datos podrían venir con ciertos problemas de inconsistencia, nulos, que también o se dejan de lado o se corrigen, ¿ya? Se trabaja también con un tema de discretización. Ya mencioné que podría pasar, por ejemplo, las fechas a rangos etarios o los sueldos. Los salarios podrían también trabajarse en rangos. Viene a continuación la etapa de modelado. Aquí se aplican los algoritmos, se determina cuáles son mejores, cuáles tengan mejores resultados, en combinación con una etapa de evaluación. Esto es una etapa modelada o evaluación que de alguna forma existe un trabajo importante entre ellos. Mientras mejor sea un modelo,
mejor podría ser su explicación, pero hay que hacer un tema de sensibilizar. Y eso significa jugar con los parámetros, variar, para ver si todavía la solución puede ser mejor. Y también dentro de esta evaluación descartar algunos que de frente no son muy buenos. Y lo que permite también considerar como una etapa previa a lo que finalmente es la implementación. O sea, devolverse al negocio y que el trabajo realizado sea una real solución. En la parte central se tienen los datos, ¿ya? Los datos como un set de datos. Vamos a ver que hay un modelo más reciente que le da una connotación un poquito más fuerte. Aquí hay una tabla comparativa. Se incorpora también Catalyst, que también resulta ser un modelo para una metodología para proyectos de minería de datos no muy difundido. Y la competencia en general siempre ha sido entre los que prefieren KDD con los de CRISP. CRISP tiene menos etapas, como más claro. KDD aquí es cierto, uno podría entender que trabaja con más etapas de la de figura que presenté anteriormente. Se habla de crear un conjunto de datos, de una limpieza y preprocesamiento, reducción y proyección. En la figura de la diapositiva número 2 se habla de un preprocesamiento para enjaular, encerrar todo esto de una sola vez. De alguna forma, recordar las 6 etapas de CRISP podría ser mucho más fácil porque son más globales, particularmente cuando sale, por ejemplo, modelado. Bueno, insistiendo con CRISP, que es la guía más utilizada, la primera etapa, que es comprensión del negocio, lo que se hace como con partes componentes, ¿verdad? Son determinar los objetivos del negocio, valorar la situación, determinar qué recursos se tiene, qué requisitos, si hay riesgos, cuáles son los costos, los beneficios presentes. Se determinan los objetivos de la minería de datos, particularmente cuáles son las metas, qué es lo que quiero hacer. Si es un trabajo de descripción, de predicción, y cuáles serían los criterios de éxito del trabajo. De alguna forma tienen que ir con las métricas para evaluar el trabajo que se va a hacer en función de las metas. Y se realiza un plan de trabajo, ¿ya? Un plan para ir determinando cómo se utilizan los recursos a través del tiempo. La etapa de comprensión de los datos, se recolectan los datos iniciales, importante la descripción. Ahora esta descripción podría venir ya presente en un proyecto, estar enmarcado dentro de un proyecto de gobernanza de datos. Acá podría ser solamente reforzar o determinar la importancia que esta descripción tiene para el trabajo futuro. Se explora, podría ser una exploración visual para identificar, por ejemplo, outliers, correlaciones, y también se identifica, apoyado en esta descripción y en esta exploración, cuál es la calidad de los datos. Insistir en esta idea de la calidad, datos que no lo son, que tienen una calidad muy baja, no me van a proveer, la verdad, un resultado interesante o de valor para la organización. En la preparación de los datos se seleccionan aquellos que son relevantes, ¿ya? En cantidad, ya sea total o muestra, o una cantidad de atributos necesarios, relevantes para el análisis. Estos datos tienen que ser limpiados, estructurados, integrados y formateados. En general lo que se pretende es que los datos queden en la estructura que necesita el algoritmo, ¿ya? Hay algoritmos en los cuales las cantidades terminan siendo solamente si están o no están dentro de un determinado rango, o pasar las cantidades a un valor booleano para decir si son o no mayores a 0 o no, o si están presentes o no están presentes, ¿ya? Y la idea de la estructuración es darle un formato que sea legible, leíble por el algoritmo que los va a recoger. En la parte modelada ya hacemos puntualmente, se hace uso de los algoritmos, se escoge cuál es la técnica de modelado, clustering, asociación, regresión, clasificación, se genera el plan de prueba, dependiendo del tipo de algoritmo, la técnica de modelado, uno puede escoger distintas maneras de determinar si el resultado que se está haciendo es bueno o malo, si es confiable. Se construye el modelo y se evalúa, ¿ya? De la forma, aquí estamos utilizando algoritmos para construir modelos, patrones, por los cuales vamos a poder tratar de identificar posibles regularidades de los datos en un momento o a través del tiempo. En la evaluación se evalúa el trabajo anterior,
se valoriza si es un modelo confiable, preciso, certero o no. Se revisa el proceso para identificar la validez de lo que se estaba haciendo, si realmente cumple con lo que podría entenderse como un método científico o un estudio que realmente sea con resultados que todo el mundo vaya tanto a entender como también respetar. Y también se identifican los próximos pasos. Y finalmente viene la etapa de implantación. En esta etapa lo que se hace es poner en el negocio, devolver al negocio una solución al problema inicial. Aquí podría ser un patrón que es o se programa o se visualiza y en base a eso se apoya una toma de decisiones. Trabajo que requiere un monitoreo y una mantención. Monitoreo, mantención que apunta a que cada cierto tiempo hay que actualizar o quizás en forma constante actualizar el patrón obtenido, dado que se van recogiendo nuevas muestras y estas podrían modificar o variar resultados históricos. Y también aquí se hace mención a un informe final y una revisión del proyecto. No puedo dejar de mencionar que estas etapas, como sale en la figura anterior, me refiero cuando se hace el esquema general de CRIS, son iterativas. Yo puedo avanzar, retroceder, porque por ejemplo en la preparación de los datos puede ocurrir de que hay datos que no se están entendiendo bien y se tienen que volver a recoger en mayor cantidad o quizás de una forma distinta. En el caso de la evaluación, puede suceder que el resultado no sea el esperado y se tenga que devolver a una etapa de modelado para efectos de repetir o quizás probar nuevos algoritmos buscando una solución más conveniente que la que se tiene hasta el momento. Recientemente se planteó una extensión de CRIS. CRIS, no lo mencioné, fue propuesto más o menos hace unos 20-25 años. Fue la unión de varios expertos en el área de distintas empresas. Ha sido particularmente una guía interesante para delinear el trabajo de minería de datos. Con el tiempo, y dado que la minería de datos ha ido tendiendo hacia la ciencia de datos, surgió la posibilidad, quizás la necesidad, de que CRIS tuviera un enfoque que permitiese incorporar otros elementos. Y ahí rescato la frase de la extensión, ustedes la pueden obtener de una de las referencias que están al final de esta diapositiva, donde se dice que si la minería de datos es como la minería para los metales preciosos, la ciencia de datos debería buscar yacimientos de dichos metales y localizar cuáles de estos son minas rentables. Y para eso lo que hay que hacer entonces es plantear objetivos explorando en términos generales, cuáles son los datos fuentes, qué valor tienen estos datos, los resultados, dar una narrativa también asociada con el producto, un poco más asociado, si lo quisiéramos ver, en términos más del negocio. ¿Ya? Bajo ese punto de vista, esta extensión considera como tres capas. En la parte externa, que son las actividades más bien exploratorias, están las que mencionaba recién, explorar los objetivos, el producto en la narrativa. En un círculo o una capa más interna están las que están más bien dirigidas por objetivos. Tengo un objetivo de negocio y a partir de eso hago una comprensión del negocio, los datos, y serían las 6 etapas tradicionales de CRISP. Y la parte central, que es la diapositiva cuando presento CRISP, se parece solamente como una figura de disco y datos. Aquí se le da el componente de actividad de la gestión de datos. Eso significa que estos datos requieren una adquisición, probablemente simular una arquitectura ad hoc al problema y finalmente también una liberación. Es un contexto mucho más amplio, los datos no es solamente almacenarlo y listo, aquí se le da importancia a cada una de las etapas que se tienen en su trabajo de obtenerlo, guardarlo y administrarlo, en un contexto más bien dirigido por objetivos, que es CRIS, pero también en un contexto más global, que implica cómo yo exploro oportunidades, cómo exploro el valor de los datos o las fuentes para efectos de relacionarlo con mi objetivo fundamental. Y en esta extensión se habla de trayectorias. Entonces se combina diferentes casos de uso en los cuales algunos podrían ser netamente CRISP y hay otros como el que plantea acá esta secuencia, en la cual lo primero que se hace es entrar a considerar que hay que analizar
explorar un objetivo, de ahí lo que se avanza a determinar cuál es el valor de los datos, qué tan valiosos resultan esos datos para poder cumplir el objetivo. Y una vez que se tenga claro eso, entonces se pasa a una etapa tanto de preparación como de modelado de crisis. Aquí no es tanto importante el negocio, ¿ya? Sino que a lo mejor un objetivo particular dentro del negocio, más concentrado, más limitado y por lo tanto en un contexto mucho más concreto, por ejemplo, enfocado, centrado en el usuario. Y así que, por ejemplo, para un recomendador turístico, más que a lo mejor analizar todas las alternativas que puedan surgir en una empresa turística, lo que se quiere es determinar, dado una persona que está en un determinado sitio, un turista que está en un determinado sitio, la pregunta es cuáles son aquellas atracciones que se pueden visitar y están cercanas. Ese podría ser como mi objetivo, es más bien una pregunta. Se determina cuál es el valor, en el fondo, qué es lo que yo le tengo que entregar, cercanía, precio, nivel de satisfacción, intereses, etc. Y de ahí, con los datos, que pueden ser obtenidos, por ejemplo, a través de redes sociales, donde se identifican qué lugares tienen mayor gusto, más estrellitas, como también podría ser la ubicación, concentración de personas, donde hayan habido más personas y esa concurrencia alta podría traducirse en una mayor preferencia por el sitio. Con esos datos después entonces se preparan, se pasan al modelado y después lo que se hace es una exploración del producto, que en el fondo es entregarle este recomendador al turista y esperar cuál va a ser su interacción para posteriormente empezar a, con el tiempo, determinar si ha tenido buen uso o no. En ventas OLAP, por ejemplo, es distinto el tema. Aquí hay que entender el negocio. Cuando hablamos de OLAP, hablamos de un procesamiento analítico. Lo que quiero hacer es analizar un conjunto de datos históricos, por ejemplo, todas las ventas que han ocurrido en una organización, y tengo que entender cómo funciona el negocio, por qué son esas ventas, cuáles serían las distintas maneras de analizar, si es por sucursal, si es por producto, por cliente, por tiempo, por proveedor. Tengo que tener un concepto mucho más amplio que solo un objetivo. Entender los datos, de dónde vienen, en qué momento, si son en línea, si se acumulan y se trabajan en una totalidad, si se trabaja con un periodo de tiempo, con los últimos N días, semanas, etc. Datos que posteriormente son preparados y después viene una etapa de exploración de las fuentes y siguiendo esta numeración después hay una exploración de los resultados para volver nuevamente a una exploración de las fuentes, volver a una exploración de los resultados y ahí finalizar. O sea, tenemos una iteración, un regresar y un avanzar, donde lo que se hace en definitiva es analizar, por ejemplo, de manera visual, cómo están funcionando las ventas en términos de los datos con los cuales se está trabajando. Y esos datos, después se hace una exploración de los resultados. Por ejemplo, se podría mostrar un dashboard y ver qué tan efectivo para mostrar el entorno completo de las ventas. A nivel de detalle, si faltan criterios, si sobran, si se puede filtrar. Y después se hace nuevamente, aunque aquí lo muestran iterativo, la verdad que en algún caso podría ser más de una vez, incluso o simplemente no devolverse, pero el término original le permite esa posibilidad de entrar en un ciclo y de haberlo, es porque podría ocurrir que hay datos que quedaron fuera del dashboard o al contar una historia quedó también alguno de estos fuera o a lo mejor convendría sacar un dato y en su lugar colocar otro para poder tener un análisis más completo de las ventas. Y una vez que se hace una exploración y los resultados están acorde a lo que se espera de esta probable visualización de las ventas, estamos en condiciones de salir. Entonces, resumiendo, esta extensión de CRIS como un proyecto para minería de datos me permite ver que la minería de datos con actividades de exploración, ya sea de productos, resultados, fuentes, valor de los datos, etc., uno podría incorporar elementos propios de la ciencia de datos. Sugerencia, al momento de desarrollar un proyecto de ciencia de datos, mirar esta extensión podría ser una muy buena guía para poder saber qué hacer en cada etapa, al menos estructurando un informe, un trabajo de texto, que en la práctica va a querer resumir lo que significó avanzar y retroceder en esta idea de encontrar y afinar un estudio analítico. La primera bibliografía resume bastante bien lo que fue CRIS en su inicio y esta extensión que de todas maneras
los incentivos, las incentivo a que la revisen, la pueden encontrar entonces en una revista con publicación actual, muy reciente.